Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a generar muchísimo revuelo y conversación. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los cambios de look, y específicamente en la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿Demet Özdemir cambia de look? Sí, así como lo oyen, nuestra queridísima actriz turca, conocida por su estilo impecable y su capacidad para reinventarse, parece estar lista para una transformación capilar. Y lo más emocionante de todo, la gran incógnita es: ¿qué color de pelo elegirá ahora? Esto no es solo una noticia más, amigos, sino que es algo que despierta nuestra curiosidad innata. Demet Özdemir no es solo una actriz talentosa, es un ícono de la moda y del estilo. Cada uno de sus looks es analizado, comentado y a menudo copiado por miles de personas alrededor del mundo. Por eso, cuando se rumorea un cambio de imagen, especialmente en su cabello, el mundo entero se detiene a esperar. Piensen en todas las veces que nos ha sorprendido, desde sus melenas castañas naturales que resaltan su mirada intensa, hasta experimentos más audaces que la han posicionado como una verdadera vanguardista. Su cabello, de alguna manera, siempre ha sido una extensión de su personalidad, versátil, vibrante y llena de vida. Y hoy estamos aquí para desentrañar, especular y, quién sabe, quizás hasta predecir cuál será el próximo capítulo de su historia capilar. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura de predicciones, les recuerdo que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Tenemos un montón de contenido interesante preparado, y no querrán perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Solo hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, comencemos a hablar de Demet y de su posible nuevo color de pelo. La verdad es que Demet Özdemir ha jugado con su melena a lo largo de su carrera. Hemos visto tonos castaños en todas sus gamas, desde los más oscuros y profundos hasta unos más cobrizos y miel que le daban un brillo espectacular. Estos tonos, sin duda, realzan sus ojos expresivos y su tez clara, dándole un aire muy natural y elegante. Pero, ¿recuerdan cuando experimentó con unos reflejos rubios o unas mechas californianas? Fue un cambio radical que le aportó luminosidad y un toque más desenfadado. Demostró que no le tiene miedo a salir de su zona de confort, y eso es algo que admiramos muchísimo. Ahora pensemos en las tendencias actuales. El mundo de la peluquería está en constante evolución, y hay algunas corrientes que están marcando pauta. Por un lado, seguimos viendo un auge de los tonos naturales y orgánicos. Los balayajes sutiles, los babyliss que imitan el efecto del sol en el cabello, y los tonos blondes siguen siendo súper populares. Estos estilos buscan darle al cabello un aspecto saludable y radiante con mucha dimensión y movimiento. Si Demet apostara por algo así, sería una continuación de su estilo sofisticado pero con un toque más luminoso y moderno. Podríamos imaginarla con un balayaje caramelo que se funda a la perfección con su base castaña, o quizás unos reflejos ceniza que le den un aire más frío y elegante. Por otro lado, no podemos ignorar la fuerza de los colores más audaces y atrevidos. El Copper Hair o pelo cobrizo ha tenido un resurgimiento increíble, y estoy convencida de que le sentaría de maravilla a Demet. Ese tono rojizo anaranjado irradia calidez y personalidad, y estoy segura de que resaltaría aún más su piel. Imaginen una melena cobriza intensa, o quizás un cobre más suave y rosado, un tono que ha sido tendencia en pasarelas y alfombras rojas. Este color tiene el poder de transformar por completo un look, dándole un aire más juguetón y artístico. ¿Y qué me dicen de los rubios? Demet ha explorado tonos castaños, pero el rubio, en sus diferentes facetas, siempre es una opción que llama la atención. Hemos visto rubios platinos que transmiten una imagen futurista y audaz, o rubios más cálidos, como el rubio miel o el rubio fresa, que aportan dulzura y romanticismo. Si Demet se atreviera con un rubio, me inclinaría a pensar en algo más natural y sofisticado, quizás un rubio dorado con reflejos más claros, que ilumine su rostro sin perder su esencia. Un rubio ceniza también podría ser una opción interesante, ofreciendo un contraste chic y moderno. Pero la cosa no se queda ahí, amigos. Estamos hablando de Demet Özdemir, una mujer que no teme sorprender. ¿Y si nos vamos por algo completamente inesperado? Piensen en los tonos pastel. Un rosa palo, un lila suave o incluso un azul claro aplicado de forma sutil, como unas puntas o unas mechas escondidas, podrían ser una elección vanguardista que la posicione como una verdadera trendsetter.
Estos tonos son más arriesgados, sí, pero también son una forma fantástica de expresar creatividad y diversión. Y algo que Demet sabe hacer, es proyectar confianza y estilo. Otro factor que siempre influye en las decisiones de cambio de look es la temporada. Si nos basamos en la época del año, podríamos inclinar la balanza. Para la primavera y el verano, suelen predominar los tonos más claros y luminosos, que reflejan la energía y la vitalidad de estas estaciones. Por el contrario, para el otoño e invierno, se prefieren los colores más profundos y cálidos, que aportan confort y sofisticación. Sin embargo, Demet es una artista, y las reglas a veces se rompen. También hay que considerar su posible nuevo proyecto. Las actrices a menudo cambian su apariencia para interpretar nuevos personajes. ¿Podría un papel en una serie o película requerir un color de pelo específico? Si está trabajando en un drama intenso, quizás opte por un tono más sombrío y enigmático. Si por el contrario está involucrada en una comedia romántica o una historia más ligera, podríamos verla con colores más vibrantes y alegres. Las posibilidades son infinitas, y esa es la magia de esta especulación. Ahora, me gustaría que ustedes también participaran en esta conversación. En los comentarios me encantaría leer sus predicciones. ¿Qué color de pelo creen ustedes que elegirá Demet Özdemir? ¿Se quedará en su zona de confort con un castaño renovado, se atreverá con un rubio impactante, o nos sorprenderá con un cobrizo ardiente o un tono pastel? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas conmigo y con el resto de la comunidad. Me encanta leer sus opiniones y siempre me dan nuevas perspectivas. Piensen en las redes sociales. Demet es muy activa en Instagram y Twitter, y a menudo comparte pequeñas pistas o imágenes que pueden darnos alguna idea. ¿Ha habido alguna foto reciente donde se vea con algún tinte cerca, o alguna consulta a estilistas? Estas pequeñas observaciones a veces son la clave para descifrar estos misterios. A veces simplemente un me gusta a una foto de un color de pelo específico puede ser una señal. Y hablemos de la técnica. Más allá del color, la forma en que se aplica también es crucial. Será un tinte completo, unas mechas, un balayage, unas puntas teñidas. Cada técnica aporta un efecto diferente. Un tinte completo es un cambio muy radical y potente. Las mechas y el balayage ofrecen una transición más suave y natural, permitiendo jugar con diferentes tonos y crear profundidad. Si Demet busca algo sutil pero efectivo, un balayage bien ejecutado sería la opción ideal. Si busca un impacto inmediato, un tinte completo en un color audaz podría ser su jugada. Imaginen la reacción en las redes sociales cuando anuncie su nuevo look. Sus publicaciones se inundarán de comentarios y me gusta. Será una tendencia instantánea, y estoy segura de que muchas seguidoras querrán imitarla. Ese es el poder de Demet Özdemir. Ella no solo sigue las tendencias, sino que a menudo las crea. Para mí la clave está en la versatilidad de su estilo. Demet es capaz de lucir tanto un look súper elegante y glamoroso como uno más casual y bohemio. Por eso creo que su próximo cambio de color de pelo será algo que se adapte a esa dualidad, algo que pueda potenciar cualquiera de sus facetas. Quizás un tono que pueda ser tanto sofisticado para una gala como fresco para un día de paseo. Y la preparación para un cambio de look así también es importante. No es solo elegir un color, sino también considerar la salud de su cabello. ¿Estará preparándose con tratamientos previos? ¿Será un tinte semipermanente o permanente? Estos son detalles que los verdaderos fans siempre consideran. En fin, mis queridos amigos, hemos explorado un sinfín de posibilidades, desde lo más clásico hasta lo más atrevido. Hemos imaginado a Demet Özdemir con cabellos cobrizos ardientes, rubios dorados, rosas pastel, y hasta con mezclas de colores que desafían la imaginación. La verdad es que la emoción de no saber exactamente cuál será su próxima transformación es parte de la diversión. Para concluir, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta especulación sobre el nuevo look de Demet Özdemir. Ha sido un viaje fascinante lleno de posibilidades y sobre todo, de mucha intriga. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Ahora, como siempre, es su turno. Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué color de pelo creen que elegirá Demet? ¿Cuál es su predicción más audaz? No se corten y compartan todo lo que se les ocurra. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de The Method de Mir o que simplemente aman hablar de moda y belleza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.